Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo, servidor e instructor gnóstico Octavio Laribarra el día de hoy, domingo, a las 7 de la tarde, a nombre de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aumbeor de México. Presentamos este tema, el alcoholismo, la adicción legal, cómo combatirlo. Agradecemos a todos ustedes que estén el día de hoy en este video que estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube para que podamos compartir, difundir con todos ustedes este tema tan importante para nosotros, tan interesante pero también tan necesario en estos tiempos donde nuestra sociedad está prácticamente normalizando o ha normalizado el problema del alcohol. Al parecer lo vemos nosotros, es nuestra impresión que ya es algo muy común, muy normal en todas las familias, en muchos aspectos laborales, en muchos lugares pues con las amistades y demás. Entonces consideramos que tenemos que hacer saber que esto no es algo normal, sino que es una situación que es un problema y es una adicción que ha destruido muchos hogares y ha destruido a muchas personas, físicamente hablando, psicológicamente, y como también es sabido por todos nosotros, pues ha provocado la muerte a muchas personas. Entonces hacemos la invitación para que te quedes con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales también, por Facebook, por Instagram. También tenemos grupos de WhatsApp donde constantemente compartimos temas, frases, videos y demás, etcétera. Y también por Telegram. Conoce estos grupos, intégrate a ellos para que conozcas más sobre la sabiduría gnóstica, que es una sabiduría, una enseñanza que nos permite conocernos y poder desarrollarnos de manera integral como seres humanos. Vamos a continuar con el tema, con el desarrollo del tema. Mi nombre es Octavio Lara y estamos a la hora. Avanzamos. Bien, vamos a ver que el alcohol está presente también en las estadísticas. Entiéndase, en las estadísticas, ya que algo que está presentándose con mucha fuerza, las estadísticas empiezan a estudiar el fenómeno, y en este caso tenemos tres escritos o tres informaciones en la pantalla, y vamos a dar lectura a la primera. Consumir alcohol antes de los 15 años aumenta riesgos en la salud y la probabilidad de desarrollar una dependencia al alcohol y a otras drogas. Vemos en estos números que, fíjense ustedes, es muy alarmante darnos cuenta que la ingesta de alcohol inicia a muy temprana edad. Estamos hablando que a los 15 años, cuando alguien, un joven, un adolescente, inicia a consumir alcohol, antes, fíjense ustedes, antes de los 15 años, como se nos indica aquí en el escrito, vemos que hay una gran dependencia al alcohol. Se puede desarrollar grandemente una dependencia al alcohol, y no nada más al alcohol, sino que a otras drogas. Nosotros, si reflexionamos en esto, generalmente el alcohol es como un puente hacia otras drogas, hacia actos delictivos, hacia aspectos de actos de violación de las leyes y demás. Generalmente está presente. Y si ustedes reflexionan en el título que tiene esta conferencia, es el alcohol como una adicción legal. El alcohol es una droga que se vende legalmente desde hace muchos años en los centros comerciales. Hay establecimientos para eso inclusive. Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque es algo que se vende de manera legal, ¿sí? Y lo único que se indica en las publicidades de este producto o en el mismo producto es de que el consumo del producto es responsabilidad de quien lo toma. Es lo único que hay, pero lamentablemente no hay esa cultura de medirse en la gente, en las personas, en muchas gentes, en muchas personas, y por ende se cae en la adicción. Y en este caso, por el aspecto de, entre otros aspectos o factores de la imitación, los jóvenes adolescentes
toman, consumen por presión con los amigos, etcétera, consumen drogas, consumen alcohol, perdón, y de esta manera ellos pueden tener una gran probabilidad de caer en el alcoholismo, en esta adicción y también en otras drogas. Esto lo mencionamos porque el alcohol generalmente está presente, repito, en actos delictivos, está presente en actos de delincuencia, de violencia intrafamiliar, etcétera, y es lamentable. Además, también se nos dice que en una de cada 3 familias hay un integrante de ella que tiene problemas para beber, haciéndonos ver que si de 3 familias en una hay problemas de alcoholismo, entonces en un 30% de la sociedad, porque la sociedad está formada por su célula básica que es la familia, entonces aproximadamente en el 30% de la sociedad hay una gente o una persona, un miembro de la familia que tiene alcoholismo, que tiene problemas para beber. Entonces es muy impactante este número porque el alcohol está muy presente, está muy arraigado en la sociedad mexicana en este caso, y consideramos que también en otras partes. Otros números nos dicen que el alcoholismo se encuentra relacionado entre el 40 y 50% en los accidentes de tráfico automovilísticos. 40-50% de accidentes tienen que ver con el alcohol. Entonces, esto es lamentable porque, pues, aunque se ha dicho que está prohibido, no debe de consumir la persona alcohol cuando va conduciendo, porque esto, pues, agranda los riesgos para un accidente, pues la gente no lo toma en cuenta, y es fecha que estos porcentajes están en los accidentes de tráfico. El 15 al 20% de los accidentes laborales se nos dice en esta estadística. Entonces, vemos nosotros que el alcohol también está introduciéndose a los centros laborales, a las empresas, a los centros de trabajo públicos o privados, y de una u otra manera las personas se dan la habilidad para introducir las bebidas alcohólicas y estar trabajando, laborando, consumiendo algún tipo de bebida alcohólica, haciéndonos ver que este problema también está en los centros laborales. Es lamentable. ¿Por qué? Porque todo centro laboral está prohibido estar consumiendo alcohol. Está prohibido. Entonces, todo esto genera conflictos, situaciones, un mal servicio, un mal trabajo con lo que estén elaborando, el servicio que estén dando, y por supuesto con los compañeros o las autoridades inmediatas de estas personas que tienen el problema del alcohol. Tenemos otra estadística. El 50% de los homicidios se encuentra relacionado con el alcoholismo. Entonces, imagínense ustedes, el 50% de los homicidios donde hay el fallecimiento de una persona, en el 50% el alcohol está presente. Recordemos nosotros que el alcohol es un sedante, aunque parece que no lo es, sí, es un sedante y disminuye la capacidad de captar las circunstancias, los eventos que están a nuestro alrededor, y también el estado interno de la persona pues queda limitado, va perdiendo conciencia de sí mismo, va quedando más dormido, por decirlo de alguna manera, más hipnotizado, más embelecido con la sustancia alcohólica que se encuentra en el torrente sanguíneo de la persona, y por ende pues está alimentando a todos los órganos del cuerpo, pues teniendo un estado de falta de lucidez. Entonces tenemos estos números muy alarmantes, impactantes, considero que debemos de tomar en cuenta. Avanzamos. Bien, como término tenemos esta definición de lo que es el alcohol, o de donde se deriva el alcoholismo. Entonces, esta definición es una definición que se utiliza y que es un punto de partida para poder conocer qué es lo que hace, cómo afecta, y que inclusive se enseña en los centros educativos.
El alcohol es una droga que tiene la capacidad de producir sedación. Los efectos de su consumo en dosis bajas inician en forma leve, con desinhibición y euforia. Aquí no hay que confundirnos. Repito, el alcohol es un sedante. ¿Sí? Sin embargo, al iniciar a consumirlo y cuando es en dosis pequeñas, se siente esta sensación de manera leve de euforia, de excitación, de ser una persona desinhibida, abierta. Por eso ahí hay gente que confunde esto, bueno, se presenta y confunde el alcoholismo o el alcohol con algo que le ayuda a hacer las cosas, que le ayuda a tomar la iniciativa y demás, pero es por este efecto. Sin embargo, al pasar esto, ¿verdad?, al consumir un poco más de alcohol, ya hay cantidades más elevadas de esta sustancia en el cuerpo y entonces viene lo que es el mareo, la descoordinación motriz, verbal, el vómito, el desequilibrio, la dificultad para hablar y confusión en general. Entonces es ahí cuando ya entró la parte de la sedación en el cuerpo y de ahí por eso de que hay accidentes automovilísticos, de ahí por eso de que hay problemas en cuestión en la familia, de ahí por eso que también hay problemas si es una persona que es un estudiante, lamentablemente pues no puede poner el máximo de atención en alguna clase, no entrega a tiempo actividades, tareas, proyectos, ensayos, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad la persona está bajo los efectos del alcohol, bajo el efecto de un mareo, de una dificultad para hablar, tiene una confusión interna. Hay gente que experimenta ciertas ausencias del conocimiento, es decir, tiene amnesias, le falla la memoria, entonces están funcionando un poco menos las funciones cognitivas, como se dice, no están trabajando del todo bien. Entonces vemos la importancia de combatir, de trabajar en esto, en esta situación, en este problema que es el alcoholismo, ¿verdad?, de combatir esta adicción legal. Avanzamos. Asimismo, hacemos saber a ustedes los efectos físicos y efectos psicológicos que tiene el alcoholismo. Bien, bueno, veamos nosotros qué efectos físicos tenemos, como enfermedades del corazón, problemas del hígado, cáncer de estómago, accidentes de tránsito, ya lo habíamos mencionado, la muerte. En un extremo, pues por supuesto que la muerte se presenta en las personas que consumen alcohol. Efectos psicológicos, tenemos depresión, conflictos en la escuela, la familia, el trabajo, violencia en su entorno y sus relaciones sociales, dificultad en la toma de decisiones, intentos de suicidio. Vemos que estos aspectos que mencionamos los tenemos en el cuadro de aspectos psicológicos porque, por ejemplo, la depresión en este sentido hace que la persona esté cayendo en un estado de ánimo de no querer convivir, de ya no querer trabajar, de minusvalía, de baja psicoestima. Entonces se va dando este proceso porque la persona ya no puede salir adelante para combatir el alcoholismo. Se da cuenta que tiene el problema, en algunas ocasiones se da cuenta que tiene el problema y no puede salir adelante, no puede pedir ayuda, se siente que ya no tiene sentido la vida y de ahí caen en el suicidio, como es el último aspecto que está en el aspecto psicológico. Entonces la depresión se presenta. ¿Conflictos en la escuela? Claro que sí. ¿Por qué se dan los conflictos en la escuela? Si es un joven, ¿sí?, porque no hay la capacidad de concentración, porque hay ansiedad en la persona, porque está viviendo el síndrome de abstinencia en algunos casos y lo que predomina en la persona es ansiedad de querer de nueva cuenta consumir alcohol para sentirse bien. Entonces hay un estado interno en la persona psicológico ansiolítico y por ende vienen conflictos escolares. Asimismo, esos conflictos se presentan en la familia.
Cabe mencionar que este problema de alcoholismo afecta a los alumnos, que como ya se habló en la pasada imagen, alumnos de secundaria, alumnos de bachillerato, alumnos de licenciaturas, de ingenierías, etcétera, y más allá también. Pero también es cierto que este problema del alcoholismo no es nada más, no está en las escuelas, nada más en los alumnos, sino que lamentablemente, así lo mencionamos, también está en el personal docente y también se presenta en el personal administrativo. Entonces es algo muy importante que debemos de considerar, de tomar en cuenta, de no dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque está cada vez más penetrando en el tejido de la sociedad, en este caso en la escuela. Mencionamos que en la familia pues también está esos conflictos que se dan ahí debido a estados psicológicos de la persona adicta al alcohol. Entonces afecta a la familia, en el trabajo como ya mencionamos, como son personas que van teniendo el síndrome de abstinencia, que generalmente son diferentes rasgos que presentan o conductas, pero entre ellos, como mencionamos, está la ansiedad. Y la ansiedad es esa fuerza, esa desesperación, ese estado obsesivo inclusive o compulsivo de querer consumir el alcohol, y buscan sobre todas las cosas prácticamente, y lo digo literal, buscan el alcohol, y en momentos pues tienen que llegar a agredir a personas, de robarlo inclusive para poder saciar esa necesidad de alcohol. Entonces se presenta la violencia, tienen esos rasgos de violencia, de no importarle las reglas, las leyes y demás. Además tienen dificultad en la toma de decisiones, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque no pueden tener una mente clara, serena, una claridad de conciencia para saber qué es lo que les conviene, qué es lo que no conviene. Entonces, por supuesto que no pueden tomar decisiones. Y también pues los intentos de suicidio. Llega un momento de tanta desesperación, de no poder consumir el alcohol, de no poder salir en esta problemática, de ya los problemas laborales en la familia, con las amistades, con uno mismo, que se da cuenta que no puede salir de esto, que está sumamente esclavizado. La persona tiene una crisis existencial, se pregunta, se cuestiona, ¿para qué existo? Esta vida que tengo no es la que yo he querido y no puedo salir adelante, entonces mejor tomo la determinación de salir por la puerta falsa, como se menciona, que no es otra cosa que quitarse la vida, que eso no es el camino, no es el camino, por supuesto. Por eso desde ya estamos hablando de prevenir el alcoholismo, de combatir esta situación social que está en todo el tejido social, como hemos dicho, y que se considera algo casi normal. Bien, continuamos. Para poder hablar más ampliamente del alcoholismo, se nos enseña dentro de los estudios gnósticos que una forma para poder combatir el alcoholismo, para poder romper con este vicio, con esta enfermedad, como algunos también le llaman, con este defecto psicológico, debemos nosotros de conocer perfectamente estos tres aspectos del alcoholismo, estas tres etapas del alcoholismo que tienen que ver con la manera de beber, lógicamente, pero que van marcando, el cuerpo físico es quien va a marcar el ritmo, ¿sí? De que se pasa de una etapa de la iniciación a la intoxicación y así. Entonces, vamos a ver nosotros que la primera etapa o aspecto es la iniciación. Generalmente la gente, las personas, los hombres, las mujeres inician a consumir alcohol por ser aceptados, por sentirse machos, por sentirse hembras, se pasa a entender, ¿verdad? Por sentirse que yo sí puedo, ¿verdad? Por tratar de aparentar. Entonces eso hace que la persona tenga sus primeras experiencias en el alcohol, bebiendo, sus primeros acercamientos, y por la influencia de amistades, etcétera, empiezan a consumir
alcohol. A veces se consume alcohol por problemas económicos, como lo dice la imagen, por problemas emocionales, por pérdida de seres queridos, despidos laborales, frustraciones. Y es que lamentablemente en la psicología del ser humano, en este caso en la psicología del mexicano, se tiene muy presente de que se ha enseñado como hábito, como costumbre, como aprendizaje, que si tienes un problema, una dificultad amorosa, una decepción amorosa, un problema económico, lo olvides a través del alcohol. Eso se ha enseñado de generaciones en generaciones. Entonces, los amigos e inclusive la misma familia enseñan eso de una manera inconsciente tal vez, sin saber qué puede resultar con esa costumbre y con ese hábito. Entonces, se toma la determinación de que, bueno, vente a tomar, te invito pues unas copas para que olvides tus penas, tus derrotas, y es algo lamentable, ¿verdad? No es por ahí. Entonces, en esta parte de la iniciación, pues la persona tiene sus primeras experiencias en el alcoholismo, está tomando, luego ya lo hace por diversión, por salir a disfrutar, a compartir con los amigos, con las amigas, con las amistades. Generalmente los viernes es para eso, el sábado es para eso. Mucha gente espera con ansia el viernes, el sábado, porque ya quiere irse a beber. Entonces todo eso es importante que uno lo reflexione, porque tarde que temprano el hábito está siendo quien está piloteando mi vida, está piloteando mis días de lo que yo voy a hacer. En esta etapa de la iniciación se da una resistencia orgánica. El cuerpo trata de asimilar, trata de mantener un equilibrio ante el exceso de una sustancia ajena que él la procesa, pero en muy pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades. Pero cuando se ingiere una copa, 2 copas, 3 copas, el cuerpo lo recibe y lo trata de procesar, y claro, no está acostumbrado a eso. Vienen los mareos, viene la confusión, etcétera, etcétera, y entonces pues la persona se siente que ha bebido y que ya, como se dice en la filosofía popular, se le ha subido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué resulta? Bueno, el cuerpo trata de procesar eso y ahí queda. Pero lamentablemente, si la persona sigue consumiendo alcohol, no van a necesitar 2 copas las personas, sino que van a ocupar 4, y el cuerpo físico va a resistir 4 copas. Es decir, hasta 4 copas, entonces la persona se va a sentir mareada, va a sentir cierta confusión, cierto pues sonambulismo, sepas entenderlo digo entre comillas, y si sigue consumiendo, pasan los días, pasa el tiempo, luego va a ocupar 7 copas, luego 9 copas, y así, de tal manera que necesitará depositar un número 10 copas para sentirse el mareo, para sentirse tranquila, sedada la persona, pero ya no van a ser las 2 que hace tiempo atrás eran. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo está generando una resistencia al alcohol, ¿sí? Un acostumbramiento, y la persona va a necesitar mayores cantidades de alcohol para tener la sensación de sedación, ¿verdad? Entonces es cuando aquí ya se empieza a dar el proceso de intoxicación, que es el punto número B o número 2, donde el cuerpo se ha acostumbrado a esta droga, al alcohol, ¿verdad? Y entonces cuando no lo consume, aparece el síndrome de abstinencia, donde el cuerpo pide que la persona introduzca a su cuerpo el alcohol para que entonces sienta una estabilidad, un equilibrio del cuerpo. Y es cuando ya aquí hay una adicción marcada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pidiendo la droga, está pidiendo el alcohol. Y es cuando entonces la persona se levanta en las mañanas y tiene la necesidad de tomarse una copa, una cerveza, algo, tequila, qué sé yo, para poder sentirse tranquilo, porque si no, el síndrome de abstinencia aparece y la persona está ansiosa, siente que necesita algo, se siente incompleta, siente un vacío,
y lo llena ese vacío con una copa, con un vaso de tequila, qué sé yo. Aquí ya está un proceso de adicción marcado y la persona se va a trabajar y necesita llevar algo de alcohol para el trabajo. Va a la oficina, tiene que estar tomando aunque sea un poquito. Va a la empresa, a la fábrica, a la línea de producción y tiene que estar tomando ahí. Y generalmente es a escondidas, ¿verdad? Porque está prohibido prácticamente en todos los centros laborales consumir alcohol. Lo meten a los centros laborales, a las oficinas, etcétera, etcétera. Salen de trabajar, van a comer y tienen que estar consumiendo algo de alcohol y ese es su día, así es su vida. Y como siguen consumiendo, sigue generándose una dependencia al alcohol cada vez más grande, más grande, más grande. Eso es algo que se está dando en la persona que consume el alcohol y es el proceso que nosotros le llamamos intoxicación porque la persona está cada vez más generando el consumo de alcohol en su cuerpo y se está intoxicando el cuerpo, está asimilando eso y de una manera, digamos, instintiva, ese defecto psicológico que tiene la persona hace que quiera más y más y más alcohol el cuerpo, la persona y pues lamentablemente si sigue a ese ritmo la adicción va ganando mucho terreno y pasa a la siguiente etapa donde es una etapa muy fuerte, donde se generan úlceras en lo que es por un lado puede ser en el sistema digestivo por un lado, pero sobre todo en la zona hepática o en el hígado de la persona, ¿verdad? Entonces esas úlceras hepáticas o como también se conoce cirrosis hepáticas, pues no es otra cosa que la anomalía del funcionalismo del hígado. Y el hígado cumple una misión muy importante en el cuerpo. El hígado es un órgano muy noble, pero cuando se le exige demasiado, se le está dañando demasiado, llega un punto donde él ya no puede trabajar. Y entonces pues vienen lo que es las enfermedades que estamos mencionando, la hepatitis por las úlceras o la cirrosis hepática, que es cuando la persona ya está demasiado dañada, inclusive si ustedes observan las características que mencionamos anteriormente de mareo, de mala articulación de palabras, de desequilibrios, de falta de claridad en las cosas, en las personas eso ya se queda permanente. ¿Sí? Ya uno está platicando con una persona que tiene el problema del alcohol, aunque ella esté sobria, parecería que está alcohólica, porque ya ha sido tanto el alcohol que ha consumido en su vida que ya los rasgos que uno puede ver visualmente se le han quedado ya marcados. Entonces es muy importante combatir el alcoholismo y no llegar a esta parte, a esta etapa de la muerte, por supuesto, a la cirrosis hepática, a problemas estomacales. ¿Por qué estomacales? Porque la persona, muchos de los sujetos o personas que tienen el problema del alcoholismo, al estar consumiendo alcohol, muchos de ellos no se alimentan adecuadamente o no comen. Y lógicamente el impacto del alcohol es mayor porque no hay un alimento en el cuerpo, no hay vitaminas, no hay minerales, no hay proteínas que estén fortaleciendo al cuerpo, al organismo. Entonces el cuerpo se va debilitando y el impacto del vicio del alcoholismo, de esta enfermedad, pues va siendo más fuerte, más intenso. Cuando está en la etapa muy cercana de la muerte, cuando hay una intoxicación muy grande, se presenta una psicología en el alcohólico. Esta psicología la queremos compartir con ustedes, ya que está muy bien definida y pues estamos leyéndola, la vamos a leer de un libro titulado Introducción a la Gnosis, porque está bien definida y es importante que uno la conozca porque con ella podemos ayudar a alguien, si es el caso, o si nosotros estamos presentando eso a alguna persona que tenga esa situación, pues se puede ayudar y se dé cuenta, tenga una confrontación lógica con sí mismo, se puede observar o percatarse, tomar conciencia de esta situación y así poder dar un paso para ayudarse o pedir ayuda, ¿verdad? Que eso es bien importante. La psicología de una persona alcohólica, cuando esta persona ya está intoxicada, no tiene
dinero para gastar. Entonces se vuelve un mendigo, un ladrón, un estafador, o en el mejor de los casos, nada más es un simple pedigueño de alcohol. Es decir, nada más está pidiendo alcohol por aquí, por allá, con amistades, con amigos. Un mendigo del alcohol. El intoxicado pierde todo concepto del honor, de la dignidad, de la responsabilidad, y solo se interesa en una sola cosa en la vida, que es beber. Por eso decimos que puede perder el trabajo, por eso decimos que es una persona irresponsable en su casa, con los hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es estar bebiendo. Su mente nada más está gravitando en beber, en tomar. Eso es algo que debemos de tener en cuenta, y es una psicología, una forma de pensar del alcohólico, ¿verdad? El alcohol se convierte para el intoxicado en una necesidad vital, fundamental, y eso es todo. Eso es lo único que quiere el alcohólico. Despierta y su primer pensamiento es beber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo terrible. El alcohólico es completamente irresponsable. El intoxicado es inmoral en el más completo sentido de la palabra. La dignidad, el honor, la honradez, la responsabilidad moral, la palabra empeñada, la virtud, etcétera, no tiene absolutamente ninguna importancia para el intoxicado. El borracho empedernido se ríe de todas esas cualidades humanas y hasta se siente infinitamente superior a todos sus semejantes. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Pues las virtudes, los valores éticos universales quedan por los suelos para él. No le interesan las virtudes del alma, queda completamente esclavizado al alcohol, ¿verdad? Queda esclavizado al alcoholismo, a esta terrible adicción legal, porque si la persona tiene dinero, va y compra más alcohol y no pasa nada. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta de la psicología del alcohólico. Le gusta beber simplemente y no hay otra cosa más importante que beber. Tomemos en cuenta este aspecto. Avanzamos. ¿Cómo combatirlo? Bueno, primero que nada es en base a la comprensión de 5 aspectos que queremos compartir en esta ocasión. Hay más, sin embargo, hoy queremos hablar de estos 5. Primero que nada es conocer los 3 aspectos del alcoholismo, los cuales hemos ya abordado, ¿verdad? Es la iniciación, la intoxicación y la muerte. Conocer todo ese proceso, saber cómo es que este proceso se va dando. Primeramente es teniendo los primeros acercamientos al alcohol, por imitación, por imitaciones de amigos, por estar, pues sentirse que uno sí puede y demás. Conocer esos aspectos, ¿verdad? Después viene el proceso de donde el cuerpo va asimilando el alcohol y va teniendo un acostumbramiento al alcohol y se va teniendo una resistencia al alcohol, donde la persona va teniendo, si consumía 2 copas y con eso ya sentía el efecto de sedación, va pasando el tiempo y luego va a ocupar 5 copas para sentir el efecto de sedación, y luego va a ocupar 7 copas y luego 10 copas y luego 12 copas para sentir el efecto. Entonces va generando una resistencia al alcohol, una asimilación, a manera de explicarnos un poquito mejor, donde el cuerpo se acostumbró al alcohol y es una resistencia, y eso socialmente hablando es muy bien visto. En que una persona pueda consumir más alcohol es muy bien visto socialmente hablando entre algunos grupos sociales, porque aguanta más, así se dice. Sin embargo, eso se dice, pero al contrario, lo único que me está indicando desde el punto de vista objetivo, gnóstico, conscientivo, es que la persona está cayendo en las garras de la adicción del alcohol, ¿verdad? Entonces llegará un momento donde esa persona que consumía 10, 12 copas y apenas sentía los rasgos de sedación, entonces la persona va a necesitar, lamentablemente, estar tomando constantemente. Estará pasando a ese punto, a ese nivel donde tiene que ir a trabajar y tiene que tomar.
tiene que estar con los amigos, y si no hay bebidas, la fiesta, la reunión es aburrida. Entonces, eso tiene que conocerse bastante bien, y debe de enseñarse en las escuelas, en las universidades, en la casa, en los hogares, en las familias, porque recordemos que ahí es donde se da bastante este problema de alcoholismo. Entonces, bien, pues número 2, evitar dar mal ejemplo a nuestro entorno. Eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, evitar dar mal ejemplo en la familia o en los vecinos, en la calle, en relación al alcoholismo. Por eso uno tiene que evitarlo, porque aunque no quiera uno, una persona que es alcohólica, de manera indirecta está dando una enseñanza a la gente que le rodea, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean jóvenes, ya sean adultos. Sí o sí está enseñando con el ejemplo el mal hábito o el mal vicio del alcohol, ¿verdad? Ese defecto psicológico del alcoholismo lo enseña de manera indirecta, que aunque no tenga un pizarrón para explicarlo, que aunque no tenga algún medio para hacerlo, con su ejemplo está enseñando que está consumiendo alcohol, y que pues tiene todos los síntomas o signos que mencionamos, de mareo, de confusión y demás. Y mucha gente se burla de eso, se ríe, pero por eso digo que es una manera indirecta de enseñar este vicio terrible del alcohol. Bien, como mencionábamos, hay que enseñar el daño del alcoholismo desde la familia. Es bien importante que se hable de este problema. ¿Para qué? Para que desde la célula básica de la sociedad, que es la familia, se empiece a combatir, se empiece a generar la comprensión del alcoholismo como un problema terrible que está aquejando a nuestra sociedad, y esto inicia en las familias. Entonces, es bien importante que desde la familia se empiece a hablar del alcoholismo, de prevenirlo, de no caer en las garras de la bebida, como muchas personas lo mencionan. Otra propuesta que tiene la gnosis o los estudios gnósticos es la meditación. La meditación es una práctica donde se busca estar consciente, donde se busca tener conocimiento de lo que me está pasando, de mi forma de pensar, de sentir, de actuar, estar consciente de eso, dominar mi cuerpo físico. Eso es la meditación en grandes rasgos. Dentro de los estudios gnósticos practicamos la meditación, buscamos meditar adecuadamente, correctamente, como debe de ser, y para eso hay un proceso donde hay que tener una relajación, donde hay que tener una concentración, para que de ahí pasemos a la verdadera y auténtica meditación. Se nos enseña dentro de los estudios gnósticos que la meditación y el alcoholismo son cosas opuestas, porque la meditación te lleva al conocimiento, te lleva a estar consciente de lo que está pasando en ti, y claro, a tu alrededor, pero sobre todo en sí mismo. Y el alcohol es al revés, te seda, te duerme, ¿verdad? Hace que no te des cuenta claramente de lo que esté pasando, hace que estés pues inconsciente, inclusive, ¿por qué no decirlo así? Entonces son cosas opuestas. Si una persona empieza a practicar la meditación, empezará a ver más, empezará a descubrir más, y conocerá por qué está consumiendo alcohol. Muchos psicólogos, mucha gente versada, conocedora de este tema, ha llegado a la conclusión de que una persona que bebe es porque tiene una pena moral, una pena emocional, una frustración en su vida, no logró lo que quería. Entonces eso queda como un complejo de inferioridad, y entonces la persona, al no digerir eso, al estarlo fortaleciendo, lamentablemente, entonces busca llenar ese vacío, esa falta del triunfo, esa frustración que tiene a través del alcohol, ¿verdad? Entonces, la meditación es una herramienta formidable para combatir el alcoholismo. Invitamos a que se acerquen a los estudios gnósticos, a conocer sobre la meditación, a practicarla, y de esa manera poder salir de esta situación si es el caso. Entonces, la meditación es una propuesta que nosotros como asociación cultural, como centro de estudios gnósticos, damos
y que es algo que funciona, que es comprobado, por supuesto, todo lo que estamos mencionando, que la persona puede salir de este terrible problema, de este terrible vicio. También tenemos otra manera de cómo salir, cómo combatir el alcoholismo, y es a través de los perfumes, o también llamada esta forma de perfumes como osmoterapia. La osmoterapia es el arte de curar a través de los perfumes. Es una terapia y esto va combinado con la fuerza mental, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la clave? Bueno, la terapéutica para esto es que la persona que quiere ayudar al alcohólico se consiga una esencia agradable de rosas, por ejemplo. Una esencia de rosas puede servir bastante, una esencia de buena calidad, que tenga el aroma agradable, que se disfrute, que me cambie a mí el estado de ánimo al olerla, porque es un aroma agradable, sumamente bonito, delicioso, como se nos enseña dentro de los libros de la enseñanza gnóstica, y nos lo enseñan los maestros, que la persona tenga esa esencia. Y cuando la persona que está sufriendo del alcoholismo esté dormida, esté en el descanso, nos acerquemos a ella, le tomemos la mano derecha, ¿sí? Le pongamos esencia nosotros también a la persona, es decir, que el ambiente donde estamos con la persona que tiene el problema del alcohol se impregne del aroma de las rosas, con el perfume delicioso de las rosas, y de manera muy pacífica, muy tranquila, con palabras que nos salgan del corazón, que salgan de nuestra alma, vamos a decirle cerca del oído de la persona, de una voz bajita, suave, bonita, decirle que este problema del alcoholismo es algo terrible, que es algo que no le conviene, que se está dañando a sí mismo, que está dañando a su familia, que está dañando a su esposa, a su esposo, si es el caso, está dañando a sus hijos, se está dañando a sí mismo, está destruyendo su cuerpo, sus órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de razones por lo cual debe dejar el alcoholismo, ¿verdad? Recordemos que estas palabras deben de ser sinceras, que salgan de nuestra alma, que sean palabras de corazón, y que esté el ambiente impregnado con la esencia de rosas, y nosotros con sinceridad y con el ánimo de que la persona salga adelante, como les digo, le digamos cerca de su oído el por qué el alcohol no le ayuda y por qué sí debe de dejar ese terrible vicio. Entonces, aquí vemos nosotros que esta magia de los perfumes se va a empezar a dar ahí en ese lugar con la persona que padece este problema del alcohol, ¿verdad? Y la fuerza mental no es otra cosa que la intención que uno tiene en las palabras y decirle esto cuando la persona está dormida. ¿Por qué? Porque este mensaje va a ir al subconsciente de la persona. Y al estar haciendo esta terapia que estamos mencionando seguidas veces, reiteradas veces, entonces la persona va a empezar a captar que el problema que tiene del alcoholismo es algo que ya no lo quiere, y de adentro de sí nacerá una fuerza, algo lo va a empezar a mover a dejar el alcohol, ¿verdad? Entonces no lo olvidemos, tengamos presente esta terapéutica que estamos compartiendo, no nada más la de los perfumes, sino también la meditación, también compartir con la familia, con nuestros seres queridos, que el alcoholismo es algo sumamente dañino, y por supuesto evitar dar un mal ejemplo en nuestro entorno si es el caso, y conocer ampliamente estos tres aspectos del alcoholismo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que es la intoxicación, la iniciación y la muerte, entre otras formas o maneras que dentro de los estudios gnósticos compartimos para combatir el alcoholismo. Entonces, pues dejamos hasta aquí este tema, esperemos sea de su utilidad lo que hemos hablado el día de hoy, y con esto queremos poner un granito de arena
en la sociedad en donde vivimos para combatir este terrible problema del alcoholismo como una adicción legal y que ya está muy normalizada, es algo muy común en las familias, pero no deja de ser un problema, es una adicción y está dañando las familias, repito, daña los centros laborales y por supuesto daña a las personas, que es algo que también pues, no queremos y también lleva a la muerte a las personas. Entonces, con esto como asociación cultural queremos dar nuestra aportación. Comparte este video con aquellas personas que tú consideres para que se difunda cómo prevenir el alcohol y a la vez se difunde esta cultura maravillosa que es la cultura gnóstica. Dejamos hasta aquí. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no dudes en preguntar, en informarte, y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, te integres a los grupos que tenemos de WhatsApp, de Telegram, para que estés informándote constantemente de actividades y también de temas que son de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Y recordemos que la gnosis busca la felicidad de toda persona y obviamente en eso va un desarrollo integral como seres humanos. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Octavio Lara, instructor gnóstico de esta asociación cultural. Que pasen muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.